Estudio bíblico número 2. ¿Cómo estudiar la Biblia? La Biblia consta de dos partes fundamentales de gran interés para nosotros: el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El objeto de estos estudios es el Nuevo Testamento, porque es la parte que nos atañe a nosotros, los que queremos seguir a Jesucristo, lo que queremos conocer de la palabra de Dios. Es la parte donde el Señor Jesucristo se revela, donde el Padre revela el Hijo a la humanidad. La primera parte es la historia del pueblo de Israel y la manera como Dios trató con el pueblo de Israel y cómo Dios se le reveló a Israel. Es muy interesante, pero es misma palabra dice que el Antiguo Testamento es sombra de lo que había de venir. Entonces eso implica que el Nuevo Testamento está la revelación de lo que en el Antiguo Testamento era solamente un símbolo. Ahora en el Nuevo Testamento es la realidad, o sea, Dios se revela a la humanidad a través de Jesucristo. Por un ejemplo de esto podemos decir que en el Antiguo Testamento se tomaba un cordero de un año sin defectos, y ese cordero se hacía un sacrificio y era para limpiar los pecados. Era un símbolo de lo que había de venir. Ese cordero del Antiguo Testamento, nosotros ahora sabemos, tenemos el cordero verdadero, el real, que es Jesucristo. Jesucristo fue llamado, he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, por eso vamos a abocarnos a estudiar el Nuevo Testamento. Es el mensaje de Jesucristo para nosotros. Cuando usted tenga tiempo y conozca el Nuevo Testamento, entonces ya podrá dedicarse a estudiar el Antiguo Testamento y aprenderá muchas cosas interesantes. Pero ahora, con respecto a nuestra salvación, con respecto a conocer a Dios, con respecto al plan de Dios para nuestras vidas, es importante comenzar por el Nuevo Testamento. Unos aspectos a analizar antes de entrar en profundidad al estudio de la palabra de Dios es que nosotros debemos de tomar la Biblia en sentido literal. Un gran error de las personas que se ponen es que todo tratan de espiritualizarlo, de darle significado a palabras que son simples y sencillas y solamente quieren decir lo que está ahí escrito, no hay otra cosa entre líneas. Entonces empiezan a espiritualizar las cosas y empiezan a darle otro sentido y a sacar las cosas del contexto, y ahí comienzan los errores, la falsa doctrina, las equivocaciones, porque la Biblia es muy clara, es muy sencilla. Dios escribió un libro para que nosotros sepamos, tan simple, para que nosotros sepamos el camino de la verdad. La idea de Dios es que cada uno de nosotros podamos leerlo y entender su propósito para nosotros. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, en la escritura aparecen cosas que realmente son simbólicas, pero cuando son simbólicas son figuras proféticas, está bien definido. Por ejemplo, en el Apocalipsis capítulo 17, versículo de 1 al 5, nos habla de una mujer que está sentada sobre muchas aguas y ha fornicado con todo. Esto obviamente no puede tratarse de una mujer de carne y hueso, de un personaje natural. Esto se ve que muy claramente que esto es una figura, es un alegorismo. Entonces, cuando la Biblia habla en figuras, cuando la Biblia habla de esta manera, está muy claro, es fácil interpretarlo. Pero también podemos conseguir en Lucas capítulo 16, versículo 19, el Señor Jesucristo nos relata una parábola y comienza diciendo: había un hombre rico. Esto es un hecho real, que el Señor tomó de su extensísimo conocimiento, porque el Señor Jesucristo es Dios, lo conocía, lo sabía todo. Entonces Él tomó de algo, un hecho que ocurrió, un hecho real, tomó esto. Entonces es importante que nosotros tomemos el sentido literal de la palabra, veamos la palabra tal como es, y no tratemos de buscar cosas detrás de cada palabra, y tratemos de darle otro significado fuera del contexto en que está. Otro punto muy importante es que debemos que recordar que la Biblia es un compendio de 66 libros diferentes. Son 66 libros, como hablamos en el estudio anterior, escritos por muchos hombres que vivieron en épocas distantes, con un escenario detrás de sí completamente diferente.
unos eran reyes, unos eran pastores, otros eran sacerdotes, otros eran profetas. Entonces cada uno era diferente en su vida, en su cultura, en su educación, en todos los aspectos. Pero sin embargo, a pesar de eso, podemos ver que la Biblia tiene una armonía perfecta, porque Dios fue quien usó a estos diferentes hombres de diferentes épocas en diferentes sitios, de la palabra y como de Dios fue de su palabra, entonces hay una armonía perfecta, porque aunque ellos escribieron físicamente la escritura, fueron inspirados por Dios. Entonces esto nos lleva a que la misma palabra de Dios se explica a sí misma. O sea, nosotros tenemos que buscar explicación de la palabra de Dios fuera, en otra parte, porque cuando consigamos un pasaje difícil de entender, nosotros tenemos que buscar otros pasajes del mismo libro o de otros libros que hayan escrito otros autores de la palabra de Dios, dentro de los 66 libros de que estamos hablando, que está compuesta la Biblia. Entonces busquemos pasajes paralelos que nos van a aclarar el sentido de las escrituras. Esto es sumamente importante, que nosotros lo entendamos, porque de otra manera caemos en la circunstancia de que cada uno va a darle a la Biblia. Y eso es lo que ha pasado actualmente. Por eso es que hay tanta falsa doctrina, tantas falsas enseñanzas, porque no se ha llevado la manera correcta como interpretar la palabra de Dios. La Biblia se interpreta a sí misma prácticamente. Otro aspecto de la palabra de Dios que debemos de tomar en cuenta en nuestro estudio, la manera de hacer nuestros estudios, es que tenemos que estar claro el propósito de las escrituras. O sea, ese propósito es importante, porque de ahí depende lo que nosotros, la idea que tengamos de la palabra de Dios. El propósito de la escritura es para la salvación del hombre. Es para que el hombre encuentre una relación con su Creador, para que el hombre vuelva de nuevo a la relación con Dios a través de Jesucristo. Entonces nosotros no podemos buscar otros propósitos en las escrituras, propósitos diferentes, por ejemplo, conocimiento científico, aunque hay conocimiento científico, pero no es ese el propósito de la escritura. No sé si es el propósito de la palabra de Dios. Por ejemplo, en el libro de Eclesiastés, y está narrado de una manera bien clara en lo que nosotros conocimos desde hace relativamente poco tiempo atrás. El siglo pasado se conoció lo que es el ciclo hidrológico del agua, que el agua se evapora en los mares, va a las nubes, luego de las nubes cae a tierra en lluvia y vuelve otra vez el ciclo. Eso está escrito miles de años atrás, en la época de Salomón. Está escrito en la palabra de Dios el ciclo hidrológico del agua, y también muchos conocimientos científicos están escrito, pero no es el propósito de la escritura, aunque como Dios se revela y Dios revela tantas cosas, aparecen ciertas indicaciones, ciertas revelaciones de Dios en su misericordia, para que el hombre entienda sobre las maravillas que Él creó. Entonces, el propósito está escrito en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16 al 17, y dice así: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ese es el propósito de la escritura, de que el hombre de Dios esté preparado para toda buena obra, de que el hombre y la mujer de Dios estén capacitados a través del conocimiento de Dios para hacer su voluntad. Es importante que nosotros tengamos en cuenta este precepto cuando estudiemos la palabra de Dios, porque de otra manera vamos a equivocar el camino. Vamos a estar buscando en la Biblia cosas que no ha sido la voluntad de Dios que nosotros busquemos ahí. Otra parte importante que nosotros debemos saber antes de comenzar el estudio de la palabra de Dios es la siguiente: siempre tenemos que examinar el contexto de lo que estamos leyendo. Cuando la Biblia, como sabemos, está dividida en capítulos y cada capítulo está dividido en versículos.
Ahora, cuando nosotros conseguimos en la palabra de Dios un versículo que normalmente está